¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, buenas tardes al equipo y a todos los que nos escuchan. Bien, preguntas fáciles de responder, por supuesto, las de la macroeconomía, del futuro y del Fondo Monetario Internacional, cada vez que hablamos, un poco que nos reímos de eso, ¿no? Pero en el buen sentido, digo, de la seriedad, porque son dilemas que nos acompañan hace tanto tiempo o que con estertores vuelven a la escena del país o que acaso nunca se hayan ido también. Pero bueno, todavía tenemos que esperar en el caso del fondo que levanten la mano, bueno, la proporción de senadores que lo banquen. Todavía está el dilema político dando vuelta, ¿no? Parece que el compromiso está, esperemos que se concrete, ¿no? Porque a pasos de evitar el default, después no quedará la discusión de cómo equilibramos la macroeconomía, pero la verdad es que entrar en default sería un grave problema para todos, Claro. o sea, para el país y principalmente, esto lo has comentado vos varias veces, para el desarrollo de Vaca Muerta. Claro, claro, eso es una señal. A veces me acuerdo de en 2018, 2019, cuando ya, bueno, esa situación macro se tornaba complicada, ¿no? A partir de, bueno, la economía, la administración de Cambiemos, el último tramo, ese endeudamiento y, bueno, esas modificaciones en esa hoja de ruta, acaso, ¿no? Que, bueno, habían paralizado los niveles de inversiones y después nos llegó la pandemia, ¿no? Nos llegaron 2 años de pandemia y todavía el frente irresuelto, ¿no? También en materia, digo, el frente macro irresuelto en la negociación, ¿no? Tuvimos esa... Ah, y ahora la guerra, como si fuera poco, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Y como no teníamos nada, una guerra del siglo XX, medida en términos del siglo XXI, o sea, con impactos del siglo XXI, es una cosa muy, muy extraña, Claro. digamos. Pero sí, yo creo que, digamos, lo preocupante, y por ahí para ir de lo micro a lo macro esta vez, Fernando, en general lo hacemos al revés. Parece que el dato de inflación, el impacto que está sintiendo la gente en el bolsillo de todos estos desequilibrios, es fuerte. Ujú. Y cuando uno va escalando, digamos, en el nivel de análisis, digamos, del micro si querés, al de la provincia, después al del país y después al del mundo, las noticias no parecen ser alentadoras para que la segunda guerra que parece que vamos a empezar, que es contra la inflación, digo, yo lo que no veo son las herramientas hoy puestas en cada lugar, en cada trinchera, como para poder trabajar esa guerra de forma eficiente, y ahí es donde nos preocupa, y me parece donde le preocupa a la gente. Porque hablamos de casi el 6% de inflación en el último mes, pero cuando uno empieza a analizar detalladamente eso, ve que los alimentos, por ejemplo, se aumentaron el 8% o el 7,86%, y cuando vas todavía más profundo te das cuenta que de esos alimentos, los de la canasta básica, algunas verduras, algunos productos lácteos, son los que aumentaron más. O sea que digo, no sé, por ahí ese índice de inflación general que uno ve 5,91, a medida que uno va profundizando en el análisis, lo que se da cuenta es que a las clases sociales, a la gente que menos tiene, que más le cuesta llegar a fin de mes, es donde más le está pegando. Claro, claro. Pensaba mientras vos decías, hacías todo este detalle y este análisis de, de las herramientas y bueno, esta guerra, lo que en alusión entiendo yo a lo que estuvo diciendo el presidente en las últimas horas, esto de, bueno, luego que firmen el acuerdo, que de firmar el acuerdo, mi guerra es con la inflación. Bueno, lo cierto que si la política es el control de precios y dos o tres diques contenedores de incrementos de precios, estamos un poco complicados. Y lo otro es el 40%, digo, una estimación cumplible o benévola para la economía argentina este año. Digo, si nos dicen 40% de inflación, firmamos, ¿no? Algo así. Digo, y salimos a tocar bocina, ¿no? Bueno, el Y año que, pasado estuvimos a punto de firmar el 28 y terminamos con el 50. lo cual es una locura, ¿no? Lo cual es una locura. A Ujú. mí, y siguiendo con, con el paralelismo, cuando me parece que cuando uno va a la guerra, Fer, uno se tiene que preparar. Y acá lo que no parece, no es nuevo el dato de inflación, o sea, el conflicto que tiene la sociedad argentina, el país, con la inflación, no tiene 2 meses, no tiene una gestión de gobierno, tiene más de 25 años.
Entonces deberíamos estar preparados para esa batalla y ya la deberíamos estar dando hace tiempo. Lo que parece es que las recetas que se han utilizado, digamos, las armas con las que hemos tratado de atacar a la inflación no están dando resultado. Y me parece que acá lo más preocupante es que unas cuantas de las medidas que están incorporadas en el plan de acción en el que se iba a presentar en el Congreso y finalmente no se presentó, y que es lo que se está acordando con el fondo, están lejos de ser un freno a la inflación, sino más bien tal vez unas cuantas de ellas un aliento a la inflación. Y parece que faltan aquellas herramientas que más le cuesta a la dirigencia política poner arriba de la mesa, que son las que frenen la inflación. Entonces, digo, y para ponerlo en concreto, o sea, cuando uno está pensando de que el dólar, o sea, el acuerdo con el fondo prevé, y que es necesario porque hay que ajustar los desequilibrios macroeconómicos, prevé un aumento del tipo de cambio oficial al ritmo de la inflación. Eso en Argentina uno podría esperar que genere inflación a partir de que muchos de los insumos que usamos, tanto la industria como las personas, los consumidores, en la economía argentina son importados. Entonces, si yo voy a subir el tipo de cambio oficial, eso podría estar generando inflación. Si estamos pensando en que hay que ir a ajustar los desequilibrios que hay en materia energética en términos de subsidios al consumo, tanto a la industria de vuelta como a los consumidores, eso genera presión sobre la inflación. Si uno está pensando, como pasó esta semana, en aumentos de combustible para ajustar los desequilibrios macroeconómicos que tenemos, y vamos a aumentar los combustibles porque hay que aumentarlos, eso genera inflación. Entonces, digo, lo repito casi textualmente 3 veces porque son 3 medidas que tienen que suceder, pero que lejos están de ir a frenar la inflación, sino que generan presión inflacionaria. Claro, claro. Del otro lado uno podría decir, bueno, está el aumento de tasa. El aumento de tasa, para traducirlo, lo que genera es que viene a intentar aumentar la demanda de pesos que hay en la economía argentina a partir de que yo me quiero quedar con pesos para tenerlos invertidos y no consumirlos. Y esto lo hemos conversado hace algunas semanas con vos también, digamos, una sugerencia cuando hay un tipo de cambio que está medio fijo y que hay mucha inflación es, muchachos, salgamos a comprar las cosas porque el mes que viene aumentan de vuelta. Bueno, si te aumentan la tasa de interés, vos decís, y por ahí algunos manguitos, en vez de gastármelos, los ahorro, los pongo a plazo fijo, y en vez de comprar una leche, 5 leches o 10 paquetes de pañales hoy, por ahí si lo ahorro, el mes que viene compro un paquete y medio. ¿No? Esa es la lógica que hay atrás de una tasa de interés positiva en términos reales, o sea, en términos de bienes. Y digo, me parece que acá faltan un montón de cosas. Digo, falta ver cómo hacemos para mejorar la oferta y que la oferta sea la que de alguna manera regule los precios. Si hay más bienes y consumimos lo mismo, uno espera que los precios dejen de aumentar. Claro, claro. Yo creo que gran parte de la inflación que estamos viendo hoy tiene que ver con emisión monetaria que hubo durante la época de pandemia, pero que, digamos, la economía estaba recuperándose, nadie quería aumentar precios porque lo que necesitaba era vender, y cuando la economía se empieza a llegar a su límite de capacidad productiva, si lo que uno empieza a ver es que la demanda genera aumentos de precios, ¿no? O sea, la gente empieza a tener el comerciante empieza a querer tener alguna rentabilidad para poder pagar las deudas de todo ese tiempo que estuvo parado. Gonzalo, está Carmen acá que te quiere hacer una pregunta también. ¿Qué tal, Gonzalo? Sí. Buenas tardes. ¿Qué tendríamos que aprender de nuestros vecinos como Chile, Brasil, Uruguay? Que este mes que Argentina tuvo un 4,74%, ¿verdad? Casi un 5%. Chile, por ejemplo, creo que no pasó de 1%. Brasil 1 y monedas, y Uruguay lo mismo. ¿Por qué a la Argentina le cuesta tanto derrotar a la inflación?
Ya, Carmen, a ver, uno podría hacer este análisis, es una excelente pregunta, en realidad es casi por qué todos los países del mundo han logrado vencer a la inflación y nosotros no. Más allá de que aparezcan ahora en situaciones de pandemia, en situaciones de guerra, procesos inflacionarios que tienen que ver más con shocks externos, digamos, no externos, pero sí como muy extraordinarios en la economía, una pandemia, una guerra casi mundial. Lo que uno, digo, y ¿Se nos cortó? Me parece que se nos cortó la cuentas comunicación. que son bien importantes. Una, la cuenta de comercial con el exterior. Si yo le vendo más o le compro más al exterior. Intentar tener un superávit, como tienen muchos países que están en la misma situación que la Argentina, es importante. Porque si yo vendo más de lo que compro, quiere decir que al final de la cuenta me entran dólares y eso me genera cierta tranquilidad en la economía. La segunda es el déficit fiscal, o digamos, el déficit fiscal completo. O sea, muchas veces hablamos de déficit primario, que es lo que le ingresa al gobierno versus lo que gasta el gobierno. A esa cuenta hay que agregarle otro déficit, que es el déficit de la cuenta capital. ¿Cuántos intereses paga el gobierno, más allá de lo que gasta, para cumplir sus obligaciones de deuda? Entonces, uno lo que no puede vivir es sistemáticamente mandando dólares al exterior, porque lo que compra es más de lo que vende y además gastar más de lo que uno tiene. Claro, pero se limitan las exportaciones en nuestro país, por ejemplo. ¿Y eso no es negativo para la economía? Eh, a ver, sí, es negativo porque nos deja sin un montón de insumos. Ahora, en situaciones de extrema gravedad como la que estamos hoy, te diría que es la única opción, porque la otra opción es que el Banco Central no tenga más dólares y no podamos pagar esas importaciones. De alguna manera el gobierno lo que se está tomando hoy es la potestad de decir, ante la restricción de dólares que tengo, vamos a seleccionar muy bien cuáles son las importaciones que voy a permitir y restringe el resto. Claro que esto, en definitiva, es una mala señal porque quiere decir que queda en la virome de alguien si te aprueba o no tus importaciones. Eso da para muchas cosas. No solo para errores de una mirada económica, de desarrollo económico, de desarrollo social, sino también para una mirada de qué negocios puedo hacer en función de a quién le apruebo y a quién no le apruebo. Gonza, muchísimas gracias por estos minutos, por la claridad y bueno, por ayudarnos a pensar un poquito también más en profundidad y con otras miradas y otras variables también, bueno, esta complejidad que significa, bueno, el día a día de la economía de Argentina y de Neuquén. Seguramente te vamos a volver a llamar para seguir No va a ser la hablando última vez. de estos temas. Te mando un abrazo y muchas gracias. Gracias, Fernando, gracias a todos. Un Espero que tengan abrazo. unas buenas tardes.